Preguntas de Historia de México para el examen a la Universidad de México. Tema: neoliberalismo. Características del gobierno de Miguel de la Madrid. Renovación moral, reconstrucción económica, GATT y neoliberalismo, expropiación petrolera, reconstrucción moral y ejido colectivo, reconstrucción económica y milagro mexicano, neoliberalismo, milagro mexicano y renovación moral. Renovación moral, reconstrucción económica, GATT y neoliberalismo. La renovación moral de la sociedad fue una campaña en la cual el presidente de la Madrid invitaba a la gente a comportarse éticamente y promovía que en su gobierno no se daría la corrupción y se sancionaría a los que cayeran en delitos de este tipo. A pesar de esto, la corrupción aumentó. La reconstrucción económica se refiere a la solución a la crisis generada por el gobierno anterior de José López Portillo. La entrada de México al GATT en 1986 simbolizó el inicio de la etapa neoliberal en México, para asociarse comercialmente con varios países del mundo. El gobierno económico neoliberal se inició con el gobierno de Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari. Miguel de la Madrid. El neoliberalismo es un modelo económico que propone un desarrollo favorable a través del libre mercado, con la mínima intervención del Estado, una inversión externa de capitales y la incorporación al mercado mundial. El neoliberalismo es un que empieza con Miguel de la Madrid para integrar a México a un modelo económico mercado mundial, sistema político mercado mundial, modelo económico mundo unipolar, sistema político mundo unipolar. El neoliberalismo es un modelo económico que empieza con Miguel de la Madrid para integrar a México a un mercado mundial. Política económica impulsada desde la presidencia de Miguel de la Madrid, que es reafirmada por Carlos Salinas de Gortari. Neoliberalismo, socialismo, mixta, proteccionismo. Neoliberalismo. ¿Con qué presidente se dio con más fuerza el neoliberalismo? Adolfo Ruiz Cortines, Miguel Alemán Valdés, Carlos Salinas de Gortari, Gustavo Díaz Ordaz. Carlos Salinas de Gortari. ¿Cómo se llama la etapa económica que comprende desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta Carlos Salinas de Gortari? Neoliberalismo, desarrollo estabilizador, desarrollo compartido, milagro mexicano. Neoliberalismo. El neoliberalismo comenzó durante el gobierno de Miguel de la Madrid, se consolidó con el gobierno de Carlos Salinas, pero los siguientes presidentes continuaron implementándolo en sus gobiernos. Él fue adoptado por socialismo, países desarrollados, marxismo, países desarrollados, neoliberalismo, países desarrollados, neoliberalismo, países subdesarrollados. El neoliberalismo fue adoptado por países desarrollados. Países desarrollados como Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y Alemania han implementado el neoliberalismo y se han visto beneficiados de él. Pero en el caso de México, que nunca ha sido un país desarrollado, sino que es un país atrasado por la corrupción y los malos gobiernos, este modelo, en lugar de beneficiarlo, lo ha atrasado más. ¿Cómo se manifestó el neoliberalismo en México? Nacionalización de la banca, inversión privada y creación de sindicatos, nacionalización de instituciones e intervención del Estado, privatización de empresas y el comercio internacional. Privatización de empresas y el comercio internacional. Características del gobierno neoliberal.
fortalecimiento de las empresas transnacionales y venta de paraestatales, fortalecimiento de la industria y exportación de manufactura, inicio del crecimiento hacia adentro, difusión de las ideas socialistas y petrolización de la economía. Fortalecimiento de las empresas transnacionales y venta de paraestatales. Durante su mandato se llevó a cabo la privatización de la banca. Gustavo Díaz Ordaz, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari fue el presidente que vendió la mayoría de las empresas, bancos y otros negocios que pertenecían al Estado a nuevos propietarios privados. Esta política de privatizaciones es característica del modelo neoliberal. Privatizar empresas, limitar el gasto social y romper con barreras proteccionistas son características del modelo económico denominado proteccionismo social, desarrollo estabilizador, sustitución de importaciones, neoliberalismo económico. Neoliberalismo económico. ¿Qué presidente firmó el Tratado de Libre Comercio? Miguel de la Madrid, José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari, Luis Echeverría. Carlos Salinas de Gortari. Por medio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se estableció la renegociación de la deuda externa de México, elevación de impuestos en las materias primas, eliminación de aranceles entre los países firmantes, igualdad de precios de mercancías entre los miembros. Eliminación de aranceles entre los países firmantes. ¿Por qué México es afectado por el Tratado de Libre Comercio? Por la diferencia de población entre Estados Unidos, Canadá y México, por la disparidad económica entre Estados Unidos, Canadá y México, por la igualdad económica entre Estados Unidos y México, por la igualdad económica entre México y Canadá. Por la disparidad económica entre Estados Unidos, Canadá y México. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha traído mejores beneficios a Estados Unidos y en menor medida a México. Esto se debe a que las economías de estos tres países son diferentes. Estados Unidos y Canadá son países desarrollados y este tratado les ha permitido desarrollar los sectores industriales y comerciales, sobre todo a Estados Unidos. Mientras que México es un país en desarrollo con mayores actividades primarias de extracción y distribución de materias primas. O sea que México aporta a este tratado mano de obra barata y materias primas, y Estados Unidos tiene acceso a estos recursos en México para transformar las materias y vender productos terminados a precios caros. ¿Por qué se introduce el capitalismo en México? Mano de obra barata y materias primas, actividades terciarias y materias terminadas, bienes y servicios producidos, técnicas y conocimientos. Mano de obra barata y materias primas. Principal problema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México tiene mayor población que Estados Unidos y Canadá. México tiene un gobierno que prohíbe los tratados. México tiene una ventaja competitiva frente a las economías de Estados Unidos y Canadá. México tiene una desventaja competitiva frente a las economías de Estados Unidos y Canadá. México tiene una desventaja competitiva frente a las economías de Estados Unidos y Canadá. El resultado de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en México se manifiesta en el fortalecimiento de la clase media, libre tránsito de trabajadores migratorios, aumento del empleo para el proletariado, beneficio a un pequeño grupo de empresas. Beneficio a un pequeño grupo de empresas. La principal crítica al Tratado de Libre Comercio de América del Norte
es que no logra beneficiar económicamente de igual manera a todos los sectores involucrados. Este tratado era hasta hace poco como si México obedeciera a Estados Unidos para que éste obtuviera beneficios en México. El surgimiento del EZLN al sur de nuestro país, el 1 de enero de 1994, dejó entredicho la efectividad del proyecto económico del sindicalismo, socialismo, proteccionismo, neoliberalismo. Neoliberalismo. Estado donde se levantó un movimiento llamado zapatista. Tabasco, Veracruz, Chiapas, Morelos. Chiapas. ¿Con qué presidente se produjo el fraude del Fobaproa? José López Portillo, Luis Echeverría, Ernesto Zedillo, Miguel de la Madrid. Ernesto Zedillo. El Fobaproa, Fondo Bancario de Protección al Ahorro, originalmente fue creado en 1990 para que México contara con un fondo en caso de una crisis económica, como las que habían sucedido con los presidentes anteriores. En 1994, México enfrentó la peor crisis económica en su historia, conocida como Error de Diciembre. El peso se devaluó, los inversores extranjeros retiraron su dinero de México y se veía venir la posibilidad de la quiebra de los bancos. En 1998, el presidente Ernesto Zedillo, en conjunto con los partidos PRI y PAN, decidieron activar el Fobaproa para rescatar a los bancos, convirtiendo sus deudas privadas en deuda pública. Es decir, se utilizó el dinero de los mexicanos para el rescate de los bancos. Se calcula que las deudas que el gobierno compró equivaldrían a 552,000 millones de dólares. Esta acción del rescate de bancos es visto en México como una de las decisiones más polémicas en la historia de la política nacional, porque este rescate costó a México 14% de su Producto Interno Bruto, dinero que el pueblo de México debe pagar durante 70 años. De los siguientes acontecimientos, ¿cuáles resultan congruentes con el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León? Rescate de los bancos a través del Fobaproa, Conflicto Universitario 1999-2000, Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, Tratado de Tlatelolco, Tratado de Libre Comercio con Costa Rica y Chile. Opción A, rescate de los bancos a través del Fobaproa, Conflicto Universitario en 1999-2000, Tratado de Libre Comercio con Costa Rica y Tratado de Libre Comercio con Chile. Selecciona la opción que corresponde a cada presidente. Adolfo Ruiz Cortines, José López Portillo, Ernesto Zedillo, nacionalización de la banca, movimiento de los ferrocarrileros, fraude del Fobaproa. Opción A, Adolfo Ruiz Cortines, movimiento de los ferrocarrileros, José López Portillo, nacionalización de la banca, Ernesto Zedillo, fraude del Fobaproa. Relaciona los siguientes gobiernos. José López Portillo, Miguel Alemán, Lázaro Cárdenas, creó Ciudad Universitaria, nacionalizó la banca, nacionalizó los ferrocarriles. Opción C, José López Portillo nacionalizó la banca, Miguel Alemán creó Ciudad Universitaria, Lázaro Cárdenas nacionalizó los ferrocarriles. La globalización es una de las consecuencias del modelo neoliberal implementado desde la década de 1980. Uno de los efectos económicos más importantes en México es la protección gubernamental de la industria nacional, el fortalecimiento de las transnacionales y las multinacionales, la implementación de las políticas proteccionistas, el aumento de impuestos o productos de otros países. El fortalecimiento de las transnacionales y las multinacionales. ¿Cuáles fueron algunos de los efectos de la aplicación del modelo neoliberal en México?
beneficio para las clases bajas y pueblos originarios, control de la economía por el Estado y prohibición de privatizaciones, incremento de la felicidad e incremento de la igualdad, incremento de la inflación e incremento de la pobreza. Incremento de la inflación e incremento de la pobreza.